precisamente una de las reflexiones que se acaban de poner ahora mismo sobre la mesa, ellos han hablado directamente de uno de los retos más urgentes que tienen las sociedades ahora mismo contemporáneas, y es ese aumento constante de las desigualdades, ¿verdad?, económicas entre la población. España, por cierto, es uno de los países de Europa donde más se acusa esta desigualdad económica. Pues hablemos de ello. Para ello vamos a solicitar la presencia ahora mismo de Ángel Simón, presidente de ACBAR, y con Jordi Sevilla, también, por supuesto, exministro de Administraciones Públicas. Con ellos vamos a tratar de analizar a ver si es posible encontrar un nuevo pacto social que reduzca o minimice mucho más esta brecha. Todo ello moderado por Ramón Adey, vicepresidente de la Fundación CEDE. Les dejo con ellos. Buenos días. Si la geopolítica marcaba el ritmo de la economía, no es menos cierto que el problema de la desigualdad es ese paraguas que cubre todos los problemas, tal como ya anunciaba Juan José López Borniol en la mesa anterior. Para hablar de desigualdad tenemos a dos personas relevantes, a Ángel Simón y a Jordi Sevilla. Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas, economista del Estado, que ha escrito muchos libros y artículos vinculados al tema de la desigualdad. El último La España herida, las 6 brechas sociales y cómo corregirlas, ¿no? Y Ángel Simón, presidente de ACBAR, Senior Vice President para Iberia y LATAM de Veolia, ingeniero de caminos, un directivo de éxito vinculado al día a día y con una gran preocupación también por estos temas. Iniciemos la conversación con algunos datos objetivos. Hace pocos días el Global Wealth Report de Credit Suisse decía que después de la pandemia se confirmaba que el 1% de la población mundial poseía el 50% de los activos. Es decir, solamente un 1% tenía la mitad de la riqueza del mundo. Curiosamente, en los países como China, Moscú, Rusia, países del este, que habían sido países comunistas, es donde las desigualdades son ahora más fuertes y la aglutinación de la riqueza más potente. Si nos referimos a España, después del COVID las desigualdades han aumentado. El último dato del Instituto Nacional de Estadística habla de un 28% de personas en riesgo de pobreza. Frente a eso, salimos de un verano que ha sido una especie de carpe diem colectivo, con la hostelería, el turismo volviendo a sus niveles precrisis. ¿Qué está pasando? ¿Estamos haciendo de la desigualdad algo que va a formar parte del paisaje? ¿Estamos reduciendo esa clase media que tradicionalmente ha sido el motor del progreso? Jordi. Bueno, buenos días, muchas gracias. Si yo fuera inteligente les diría que se compren el libro, que ahí está todo lo que tengo que decir, que no se me ha ocurrido ya nada más, pero en fin, dado que me han invitado, no voy a ser grosero, y dado que tenemos el tiempo muy ajustado y me lo permiten, voy a hacer un hilo de Twitter, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir poniendo afirmaciones. Créanme que detrás de cada una de ellas hay muchos trabajos, muchos estudios, podría citar muchos informes del Banco Mundial, de la OCDE, del Fondo Monetario. Créanselo y si no, pues luego les doy las referencias. Y como no es una novela policíaca, voy a empezar por el final. Vivimos un mundo donde hay mucha gente cabreada, muy cabreada. Mucha gente que manifiesta y canaliza ese cabreo, pues votando antisistemas, votando lo que llamamos populismos, de derecha, de izquierda o medio pensionistas, que hace posible cosas que hace poco tiempo eran imposibles. Por supuesto, la guerra de Ucrania, pero también, por lo menos para mí, que Trump fuera presidente de Estados Unidos y que pueda volver a serlo, o que la extrema derecha tenga una opción de gobierno importante en países relevantes de Europa. ¿Qué hemos hecho mal? Suponiendo que destruir el sistema de convivencia de la democracia lo consideremos malo, ¿de acuerdo? Si están de acuerdo, pues se acabó. ¿Dónde hemos fallado? Es decir, ¿por qué, repito, hay tanta gente cabreada? Y yo creo que es que hay tanta gente cabreada porque se sienten engañados. Y se sienten engañados al menos por 3 cosas. Primero, porque les hemos vendido una globalización que nos enriquecería a todos y no ha sido así. Nos hemos olvidado de los damnificados de la globalización, nos hemos olvidado que la globalización reducía la pobreza en el tercer mundo, pero la incrementaba en el primero, y incrementaba la desigualdad en el primero, y no hemos buscado mecanismos de compensación.
Les hemos engañado cuando les hemos mantenido durante mucho tiempo con el discurso de la meritocracia, de la igualdad de oportunidades, de que el que se esfuerza y vale llega, y poco a poco ese ascensor social está cada vez más averiado y cada vez ven más que por mucho que estudien, por muchos idiomas que aprendan, al final pues pueden ser con un poquito de suerte trabajadores pobres, pero que no está claro que vayan a vivir mejor que sus padres. Y les hemos engañado porque en un momento en el que la política se ha vuelto totalmente identitaria, es el nombre técnico, a mí me gusta decir ombliguista, donde cada uno habla de su ombligo, no hablamos de ellos. Hablamos de la digitalización, hablamos de la inteligencia artificial, hablamos del cambio climático, pero de ellos no hablamos, y entonces se cabrean. Y la manera que tienen de expresar el cabreo, aparte de los chalecos amarillos y de otras formas, no tiene esto que ver con lo de Irán, que también es un cabreo, pero de un origen distinto. Pero lo vemos también en las urnas, y eso ayudaría a explicar el por qué estamos en esta sensación de que Occidente, en sus términos políticos, sociales, organizativos, lo que ha constituido la forma de ser de Occidente, lo miremos o no, lo creamos o no, se está desmoronando. Y creo que tiene mucho que ver verlo así, porque si no, hablar de la desigualdad es casi una cuestión ética. No, es que además de ser una cuestión ética nos afecta a todos, incluso a los que nos sentimos ricos o que nos sentimos no desiguales. Porque la reacción de enfado, cabreo, desagrado, desafección que sienten esos grupos importantes, no me atrevo a decir mayorías, minorías, pero grupos importantes en nuestras sociedades, se traduce en cambios políticos radicales que afectan a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de entender la cohesión social, a nuestra forma de entender la política y a nuestra forma de entender la democracia. Y quería situar desde el principio ahí el problema para que no sea simplemente un debate académico de índice de Gini o un debate académico de, siempre ha habido pobres y ricos y siempre los habrá, etcétera, etcétera. Ángel. No, buenos días, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Y como tú muy bien has dicho, Ramón, es decir, mi aproximación es una aproximación muy del terreno, ¿no? Es decir, nosotros en el agua esto lo vemos y lo vemos de una manera estadística, aglomerada y también de una manera real, ¿no? Y vimos cómo en los años 90, en las poblaciones de Latinoamérica, cómo podíamos nosotros basar esa desigualdad que había. Hablo de media en algunas grandes ciudades, 25% de la población que no podía pagar el agua. Recordad que en el 2008 la ONU lo declaró como derecho humano, ¿no? Por lo tanto, había que encontrar la solución para que ese coste fuera refinanciado por personas distintas que sí pudieran pagar el agua, pero que el acceso lo tuviera al 100%. Sí hemos visto cómo en los años 90 hasta 2008 prácticamente se iba reduciendo esta cantidad de gente, es decir, que sí que había un estrechamiento de la desigualdad. A partir del 2008 esto vuelve a aumentar no solo en las ciudades de América Latina, sino por primera vez en las ciudades de Europa y concretamente en las ciudades de España. Básicamente había un 0,1% de gente que no podía pagar el agua en una gran ciudad española, que es la que tengo en la cabeza ahora de media. A medida que va pasando 2008, 2009, 2010, este 1 llega al 2, este 2 llega al 4. Y llega el COVID, y del COVID nos trasladamos prácticamente al 10 en España. Por lo tanto, yo creo que el primer problema que tenemos real es el tema de la desigualdad y cómo le hacemos frente. No solamente la desigualdad económica, es decir, también observamos otro tipo de desigualdades. Obviamente la digital la tenemos todos, hay quien el recibo lo hace perfectamente a través de cualquiera de los sistemas que tenemos, pero hay gente que tiene que ir a las oficinas porque cumplen dos funciones, cumplen la función de poder atender aquello que no puede hacer en otro sitio, pero además también cumplen una función, vamos a decir, psicológica, de atención, de tiempo, brecha idiomática. Cada vez nosotros nos habíamos encontrado en los 2000 la brecha idiomática con los turistas que residían en toda la costa mediterránea. Ahora nos encontramos con otra brecha idiomática que hay que abordar.
nos encontramos con la brecha de la discapacidad. Es decir, no todo el mundo puede afrontar esos temas de la misma manera. Nos encontramos también con la brecha de los horarios, nos encontramos con la brecha de la gente que tiene una determinada calificación y la que no la tiene, la que puede acceder y la que no. Por lo tanto, yo creo que es el primer problema, es decir, las políticas que hay que afrontar, es decir, si está claro que la emergencia climática es una emergencia climática, tenemos la emergencia económica, no es una emergencia económica, es una emergencia de desigualdad. Sí, hablando de las brechas que mencionabas, Ángel, vivimos un momento en el que la brecha generacional se está rompiendo y aparece una especie de rebeldía común entre viejos y jóvenes, los primeros víctimas de una situación precaria, los más jóvenes víctimas de un futuro que muchos estiman sin esperanza. Al lado de esto, en Europa y en Estados Unidos, el auge del capitalismo financiero es una realidad. Si no logramos un capitalismo más inclusivo, un capitalismo en el que, manteniendo los valores, con esfuerzo, con constancia, los jóvenes puedan vivir un poco mejor que sus padres, ¿nos estamos cargando el sistema? ¿Hemos de salvar el capitalismo de los capitalistas para que sobrevivan su mejor versión? Bueno, Fukuyama dice, salvemos el liberalismo de los neoliberales, que de alguna manera en su último libro, que le recomiendo mucho, critica esa manera de entender salvajemente el liberalismo, en lo que él llama el neoliberalismo, que creo que está muy en la raíz de esto, y tenemos que ser conscientes de dónde situar los problemas para encontrar las soluciones. Yo creo que aquí la brecha generacional es una evidencia. Es una evidencia, yo lo digo de una manera muy gráfica, es decir, el mayo del 68 en París, los jóvenes no querían vivir como sus padres. Ahora no quieren vivir peor que sus padres. Ya querrían vivir como sus padres, ¿no? Y esa es una realidad que es fruto de dos cosas. Lo que en algún momento he llamado la rebelión de los ricos se han cansado de pagar impuestos y se han puesto mucho más estrictos a la hora de cuestionar el valor redistributivo del Estado, y por otra parte lo que decía antes del valor del ascensor social y especialmente de la educación. Hay ya muchísimos estudios que indican que la educación ya no es una palanca de promoción social y que se hereda la pobreza exactamente igual que se hereda la riqueza. Yo creo que además en el caso de España, el tema de los jóvenes, siempre lo he dicho, me parece sangrante. Tenemos la mayor tasa de abandono escolar, tenemos la mayor tasa de desempleo juvenil, tenemos casi incapacidad para que los jóvenes se compren una vivienda, se emancipan cuando pueden muy tarde, ya no digo tener hijos, y además les decimos que esto de las pensiones que ya veremos. Yo no entiendo cómo no están, el cabreo lo manifiestan de una manera, posiblemente porque en términos numéricos los jubilados son 6 millones y los jóvenes pues son menos, ¿no? Pero yo creo que esta es una de las cuestiones que no vamos a combatir si no queremos combatirla. Y para combatirla hace falta recuperar el papel redistributivo del Estado y el papel de ascensor social de la educación. Y creo que ahí además las empresas tienen un papel fundamental. Ya no es la RSC, ya no es eso de que, bueno, aquí pongo un poquitín, ahora se habla mucho del greenwashing, ¿no? Pues podríamos hablar del social washing. No, no se habla de eso. Se habla de decir, esto es tan importante para mí como empresa, para mí como ciudadano empresario, que no lo puedo dejar solo en manos del Estado. Yo también tengo que contribuir, también tengo que participar y dar ese salto que propone el foro de Davos, no la Internacional Socialista, de caminar hacia la empresa de stakeholders, uno de los cuales es evidente que es la sociedad y el papel social que representa y el impacto que tiene la actuación de las empresas. Yo creo que eso es fundamental para el cambio climático, para la desigualdad, para la cohesión social, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo retomo donde tú terminas, ¿no? Es decir, efectivamente, yo creo que se necesita el compromiso empresarial y el compromiso de los directivos. Yo soy de los que pienso, y así lo hacemos,
en todo nuestro grupo empresarial que tenemos que tener un compromiso con todos los stakeholders y dentro de ellos, obviamente, es la sociedad, ¿no? Y la sociedad pues pasa básicamente para estar insertado en cada uno de los territorios y ver cómo en cada uno de los territorios tú actúas. En este sentido, si ya que tú planteas el tema de los jóvenes y podría hablar de cualquier otro, yo creo que los jóvenes, la pirámide de edad es otro de los temas de desigualdad que tenemos en las empresas y que hay que actuar en los dos sentidos. Es decir, el primer sentido es, efectivamente, necesitamos talento joven, ese talento joven hay que formarlo, por lo tanto, ya muchas empresas, entre ellas pues nosotras, estamos con formación profesional, de manera que en la formación profesional dual es uno de los caminos en que estos jóvenes pueden entrar. Y segundo, en esa brecha de edad también hay que contar en que no podemos perder un determinado talento, ¿no? Es decir, yo creo que cuando se plantean EREs, en determinada medida tampoco puedes prescindir de un talento de una determinada edad y que ese equilibrio entre la pirámide tiene que contar. En segundo lugar, y voy terminando, tienes que actuar en la sociedad en la que estás, ¿no? Y por lo tanto hay que actuar. Nosotros tenemos más de 1000 acuerdos con distintas ONGs y entre ellos uno de los acuerdos principales que tenemos es cómo introducimos a los jóvenes en el mundo del trabajo. Por lo tanto, hay que formarlos a esos jóvenes que ni estudian, ni trabajan, que están en el abandono escolar, para que vuelvan a encontrar su dignidad, que es la nuestra, que es la social, en la reinserción. Y ahí las empresas tenemos que comprometernos en el territorio en el que estamos, y bueno, lo estamos haciendo. Habéis dado un poco la receta desde un punto de vista de directivos, de esos miles de directivos que hoy nos acompañan, pero no cabe duda que los mecanismos de redistribución son globales, amparan las decisiones que podamos tomar en las empresas. Por último y brevemente, ¿estamos volando demasiado bajo? ¿Estamos pensando solamente en la próxima cita electoral y nos olvidamos de los grandes pactos a largo plazo que exige una cuestión tan importante para el mantenimiento de la estabilidad social? Bueno, tenéis un minuto cada uno. Yo creo que estamos viviendo modelos paralelos y muy preocupantes. Lo estaba pensando antes, cuando ves el índice de las mesas y de los debates, los temas que se plantean en una reunión tan importante y tan representativa de España como es esto, y ves cuáles son los debates que se están planteando en el Congreso de los Diputados, y yo he sido 10 años diputado, parece que vivimos en mundos distintos. Yo no digo que quitar el impuesto de patrimonio no sea importante, pero me parece mucho más importante las cosas que estamos hablando aquí y que deberían de estar en el frontispicio de la acción política también. Yo creo que hay que volar en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, las medidas de la lucha contra la desigualdad son estructurales, es decir, y si no se afronta de una manera transversal en el ámbito impositivo, en el ámbito educacional y en el ámbito social, pues vamos a ir resolviendo temas, pero no lo resolveremos de una manera estructural. Pero esto no es excusa para que las empresas no actuemos como estamos actuando muchas de nosotras, y no desde el punto de vista del greenwashing. Yo creo que ya la RSC para muchos de nosotros ya no es un ticket, sino que realmente hay un compromiso verdadero. Yo pienso que ya hemos entendido, y desde hace tiempo algunas, que efectivamente nos debemos a los stakeholders, y por lo tanto no solamente hay un stakeholder al que hay que responder, yo diría que es al contrario. Es decir, que en estos tiempos de COVID, como mínimo lo digo por mi empresa, sí que hay un stakeholder que no se le ha atendido, que es el accionista, durante estos 3 últimos años. Y en cambio sí hemos atendido a la mayoría de todos los otros stakeholders. Por lo tanto, yo creo que hay que volar cada uno a su nivel. Medidas estructurales, medidas empresariales y de los directivos con compromiso, y también compromiso personal e individual de cada uno de nosotros. Pues quedémonos con esos mensajes y recordemos ese optimismo de la voluntad de Gramsci para hacer que los directivos seamos optimistas y podamos trabajar en esa línea. Jordi Sevilla, Ángel Simón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.